No la debe, no la teme, así que más allá de esto es un consejo que debería de encargarse de darle la misma organización. Después de pasar 4 semanas allá en Tailandia junto a todas ustedes y ver del trabajo tan maravilloso que hiciste, segunda, señores, en el Miss Universo, un aplauso. Se convirtió en Miss América. Bienvenida al estudio. Gracias. Bienvenida al estudio, que estamos felices de tenerte acá. Yo quería darte un ramo de flores porque vi a tus fanáticos quejándose públicamente de que recientemente entregaste la corona del Miss Venezuela y no te habían dado ni un ramo de flores, y creo que no pudiste ni decir unas palabras. Primero quiero que digas unas palabras agradeciendo a tu reinado, que fue maravilloso. Bueno, en definitiva fue un sentimiento de nostalgia que quería expresar con mi amado público, mi querida Venezuela, que me apoyó desde el día 1, que estuvo conmigo, tomándome de la mano, llenándome de motivación y de muchísimo amor. No se me dio la oportunidad allá en el Miss Venezuela, pero sí se me dio la oportunidad de que ustedes sepan que los llevé en el pecho con todo el orgullo y el privilegio que es nuestro país de ser representado de esta manera a nivel internacional. Así que gracias a ustedes por ser esa piedra que me sustentó durante tanto rato en ese Miss Universo. ¡Bravo! Gracias. Quería darte ese momento, porque creo que toda reina debe de tenerlo. Felicidades, ahora te conviertes segunda del mundo. Miss América, te queda mucho por hacer, pero me gustaría primero saber un poquito de lo que pasó. O sea, la pregunta es, ¿qué hizo la organización y también la que la dirige, Nina, para apoyarte? ¿Cómo te apoyaron ellos en el Miss Venezuela? Bueno, la verdad, con toda honestidad, no es secreto para mi público, para las personas que me conocen y conocen también este medio allá en Venezuela, que la relación no era de la mejor. Hubo momentos en los cuales no existía el respeto, no existía la educación ni la empatía. Puedo nombrar varias ocasiones en las cuales ha pasado, y fue muy desafortunado porque no es algo que solamente me ha pasado a mí, sino a reinas pasadas, hasta el mismo staff, en donde bajo esta directiva, o digamos, esta posición de presidencia no supo manejar muy bien ese lugar de autoridad, y donde se supone que tiene que estar presente pues la educación, el respeto, el ser modelo a seguir. Desafortunadamente nosotros... O sea, tú te fuiste al Miss Universo sin el apoyo de la organización. Yo me fui al Miss Universo estando ya bloqueada por la presidencia. Por la presidencia de la organización. Stephanie, vemos a Fátima, que podemos decir que va a tener uno de los reinados más difíciles con todas las polémicas que está pasando con Miss Universo. Ahora la vimos en el aeropuerto, que trató de esconderse prácticamente para evitar todas esas preguntas incómodas. ¿Qué consejo le das a Fátima para este reinado que va a tener por este año? El que no la debe, no la teme, así que más allá de esto es un consejo que debería de encargarse de darle la misma organización del Miss Universo. No estoy en la posición pues de dar o decir algo que deba hacer, cuando en realidad los responsables de esta posición, que es reconocida a nivel mundial... Asesorarla. Exactamente. ¿Verdad? Sí. Para que pueda contestar todas esas preguntas difíciles. Pero nosotros vivimos esas 4 semanas allá y fueron intensas. Sí, lo Nos fueron. tocó vivir el Miss Universo, yo creo que más controversial de la historia. Sí, así fue. ¿Qué te llevas? Porque te llevan muchas cosas lindas, lo sé. Muchísimo aprendizaje, y sobre todo el saber valorar cada vez más y apreciar a todas esas personas que te apoyan, porque no solamente fue mi amada Venezuela, sino personas alrededor del mundo. Mis amigos tailandeses, mis amigos uruguayos, mexicanos, asiáticos, todos estuvieron también por parte apoyándome, y eso los he aprendido a valorar de la mejor manera. Tú hablas 5 idiomas. Te vimos hablando con Miss Palestine, te vimos hablando con la de Australia. O sea, tú hablas 5 idiomas. ¿Dónde tú naciste, Basalín? Yo nací en Bolívar, Venezuela. Venezuela. ¿Tú viviste en Australia? Sí, yo me crié en Australia, estuve durante un tiempo entre Venezuela, Australia, y después casi a finales ya en Estados Unidos. ¿Y cuántos idiomas más hablas el...? Bueno, hablo el español, inglés, árabe. Hubo un tiempo en el que estaba aprendiendo ruso, y en Tailandia pues me quedaba unos meses más y ya soy fluida. Stephanie, ayer fue un día muy especial para Venezuela, porque Corina estuvo recibiendo el premio al Nobel de la Paz. ¿Qué significa para ti y para todos los venezolanos ver a alguien de los suyos levantando este premio tan importante?
pues así como yo, que ahora soy reconocida a nivel mundial, es un orgullo que otra venezolana haya logrado esto, haya sido pues dada esa atención, ese reconocimiento tan importante, y yo sé que en el corazón de todos los venezolanos la celebramos, así como lo hicieron conmigo. Es algo que apreciamos a este premio también tan importante, y pues le doy mucho mi respeto, mis felicidades, porque ya sea para ella, ya sea para cualquier nuevo futuro, para cualquier persona que está aspirando por lograr este tipo de cosas, Arriba hay que Venezuela. trabajar por ello, hay que soñarlo y hay que lograrlo con toda la disciplina. Gracias, mi amor. No, Gracias por gracias estar. a ti, Felicidades, gracias. señores. Aquí recibió flores en nombre del equipo del Gordo y la Flaca, como te lo merece y se Gracias. merece cualquier reina. Gracias Lili, por estar gracias con a nosotros. ustedes Todo el por éxito, todo recibirme, este de año. verdad.